Hola, continuamos con la tercera parte de esta lección virtual 1B correspondiente al tema 2. Esta parte trata sobre las etapas del proceso de precipitación gravimétrica. Entonces, en este diagrama podemos observar las macroetapas con sus respectivos procesos. Entonces, primeramente tenemos lo que es la muestra en general, ¿verdad? ¿Qué implica la muestra? Como vimos anteriormente en la lección 1A, la toma de la muestra es muy importante, ¿verdad? Los procesos de muestreo que implica, la medición de la masa de esta y la preparación. Entonces, en esta macroetapa podemos estar hablando de que se hizo el muestreo, se midió la masa de la sustancia y se preparó. ¿Se preparó en qué sentido? En generar, por ejemplo, pensemos en que estamos hablando de precipitación gravimétrica, se preparó en términos de que tal vez estamos interesados en conocer el contenido de sulfatos en un aditivo alimenticio, por tanto fui, tomé la muestra, el aditivo se vende en sacos, como les decía anteriormente, hice el proceso de muestreo correspondiente y adecuado para poder tener una muestra representativa de los sacos de ese producto. Luego, ya teniendo la muestra de laboratorio, hice la medición de la masa correspondiente, no sé, 1 gramo. Lo medí un Erlenmeyer o un Beaker y luego lo preparé. Que de repente ocupaba disolver ese sólido en 200 mililitros de agua, que era necesario ajustarle el pH, etcétera. Ya después de eso viene una de las etapas clave y en las dos diapositivas que vienen adelante vamos a hacer un detalle más específico de esas etapas clave. La primera es la etapa del precipitado, en donde específicamente lo que más nos interesa es esa reacción de precipitación. Recuerden que aquí está parte del corazón de la precipitación gravimétrica, porque como lo conversábamos en la etapa anterior, nosotros debemos de generar las condiciones de sobresaturación relativa bajas que sean necesarias. ¿En qué sentido? Debemos de precipitar con bajas adiciones del reactivo precipitante. Imaginémonos que vamos a precipitar el sulfato como sulfato de bario, entonces tal vez usamos cloruro de bario. Entonces tenemos que adicionar el cloruro de bario en cantidades pequeñas. Tenemos que calentar el beaker con la disolución y además tenerla en agitación. Ir haciendo adiciones sucesivas, pequeñas, en aras de que se generen sobresaturaciones relativas bajas que generen o favorezcan el proceso de nucleación. Eso eventualmente luego tocará la quinta etapa correspondiente a la digestión, que es una desventaja de la gravimetría en general o de los métodos clásicos, que usualmente hay etapas que requieren mucho tiempo. En esta digestión, recuerden que, valga la redundancia, el precipitado se digiere. Esa digestión lo que implica es que hay procesos naturales de resolubilización y reprecipitación para mejorar la calidad del precipitado. En lo que respecta a la macroetapa de separación, tenemos dos procesos usualmente, la decantación, ¿verdad? Que decantación, recuerden, es la separación del líquido, ¿verdad? Sobrenadante con la filtración, ¿ok? Esa filtración es clave que se pueda hacer de forma relativamente buena en el sentido de que no se obturen los filtros, o sea, que las partículas no sean pequeñas, entre otras. La otra parte clave o la otra macroetapa está centrada sobre la preparación del precipitado. Recuerden que ese precipitado, yo luego, vean acá la última etapa, la etapa 10, yo voy a medir la masa de ese precipitado. ¿Y qué voy a hacer yo con ese precipitado? Si es sulfato de bario, ya les decía, conozco que tengo 2 gramos de sulfato de bario y aplicando el factor gravimétrico, del cual vamos a hablar en la otra parte de la presentación, yo puedo conocer cuánto sulfato tengo en 2 gramos de sulfato de bario, por ejemplo, ¿ok? A través del factor gravimétrico. Por tanto, preparar muy bien el precipitado. Recuerden que parte de las características que buscábamos era que el precipitado tuviera buena pureza, buena estabilidad térmica, entre otras, es para poderlo preparar. Y esa preparación implica no solo los lavados,
Como les decía, el proceso de adsorción superficial es muy típico y por tanto tenemos que eliminar todos esos iones haciéndole lavados con agua, o una disolución de un electrolito volátil o una disolución que tenga un electrolito en común, como lo vamos a ver ahora, para que disminuya la solubilidad. Y una vez que ya sé que el precipitado está bien lavadito, hay que secarlo y calcinarlo. Algunos solo requieren del secado. ¿Cuál es la diferencia entre secar y calcinar? Secar es básicamente eliminar humedad, pero la calcinación implica mayores temperaturas. Estamos hablando de 400 grados Celsius para arriba. A 400 grados Celsius usualmente se carboniza toda la materia orgánica. Entonces de repente yo en el papel de filtro tomé el precipitado, nunca lo saqué de ahí, lo puse en un crisol de porcelana y lo calciné. Eso es que le puse temperatura alta para que todo el papel se quemara y cualquier residuo o contaminante que quedara dentro del precipitado se pudiera eliminar. Eso sí, sucede que algunos precipitados, por eso era parte de las características importantes, conocer su estabilidad. ¿Por qué? Porque hay algunos precipitados que con la temperatura se convierten químicamente. Un ejemplo muy rápido y sencillo, el oxalato de calcio. Si nosotros precipitamos oxalato de calcio, probablemente a cierta temperatura ese oxalato se va a convertir en carbonato de calcio y luego se va a convertir a óxido de calcio, por ejemplo, dependiendo de las etapas de temperatura al cual yo someta ese precipitado. ¿Ok? Entonces, como resumen de las etapas importantes en la generación del precipitado, mantener la sobresaturación relativa baja, usar reactivos que eviten contaminación del precipitado, tener cuidado con la digestión para que sea un tiempo adecuado tal que se pueda resolubilizar y reprecipitar los precipitados, el precipitado que yo ando buscando, ¿ok? Y dentro de las consideraciones, ¿verdad? La segunda macroetapa, específicamente los pasos 8 y 9, son críticos para yo poder eliminar solventes y especies volátiles. Les decía ahora, por ejemplo, el oxalato de calcio, dependiendo de la temperatura, lo transformo a carbonato de calcio y dependiendo de la temperatura lo transformo a óxido de calcio. Mientras que hay otros que su composición es más conocida. Qué sé yo, a partir de 600 grados Celsius, ya yo sé que yo, por ejemplo, si voy a precipitar sulfato de bario, eso es lo que voy a tener a partir de 600, puro sulfato de bario. Mientras, qué sé yo, si genero óxido de aluminio, el óxido de aluminio tiende a hidratarse muy fácilmente y por tanto su estabilidad en masa no se alcanza sino es hasta los 1000 grados. Entonces todos esos detalles hay que conocerlos, son parte de las características inherentes del proceso de precipitación gravimétrica. ¿Ok? Entonces ese sería un resumen de las etapas. Por favor, pasemos a responder las preguntas que les dejo a continuación y seguimos finalmente con la última etapa que es relativa a esta etapa a lo que es procesos ya más numéricos de cálculo, efecto del ion común, así como el uso del factor gravimétrico.